Hubo un tiempo en que los reyes tenían todo el poder absoluto. ¿Por qué no te callas? 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 Calla, 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 calla. No, ese no. Tener el poder absoluto significa poder decidir todas las cuestiones de la vida e incluso de la muerte de tus súbditos. Un poder absoluto que convertía prácticamente a estos reyes en dioses. Me preguntaba si Dios existía. Ahora ya lo sé. Existe. Soy yo. O como ellos pensaban, en representantes de Dios en la tierra, por lo cual eran prácticamente inviolables y sus designios inescrutables. Hablamos de un periodo en la historia conocido como el Antiguo Régimen, en el cual nos encontramos con un sistema político llamado absolutismo, en el cual el rey tiene todos los poderes en el Estado. El absolutismo era el sistema político imperante en prácticamente todas las monarquías de Europa, salvo algunas contadas. Bienvenidos al siglo XVIII, un siglo en el que podemos encontrarnos la más grande de las diferencias entre las distintas partes de la sociedad, desde la más absoluta pobreza hasta el mayor despilfarro real. ¿Estás preparado para este viaje? ¡Adelante! En este y en los próximos vídeos nos adentraremos en estudiar las características del Antiguo Régimen, así como de Europa y España dentro del siglo XVIII, para terminar estudiando en este tema la Ilustración, es decir, aquel cuerpo de ideas que algunos filósofos desarrollaron en este siglo para alumbrar al fin las tinieblas del mundo. Pero comencemos por el principio. ¿Qué es el Antiguo Régimen? Cuando hablamos de Antiguo Régimen hablamos del conjunto de características sociales, económicas, jurídicas, etcétera, que tiene este sistema político imperante en Europa entre los siglos XVI y XVII. Y no solo en Europa, sino también en sus colonias. ¿Cuándo nació este término? Porque si hablamos de algo antiguo, podemos suponer que el término nació posteriormente. Pues fue así, porque el término lo acuñaron los revolucionarios franceses de la Revolución Francesa, que querían desligarse de todo lo anterior contra lo que se habían rebelado. La crisis del Antiguo Régimen, que estudiaremos próximamente, delimitará también el paso de una a otra etapa de la historia, de la Edad Moderna, que comenzó, como ya sabemos, en torno al siglo XV, a la Edad Contemporánea, que comenzará con un hecho en concreto, la Revolución Francesa. Y esta crisis del Antiguo Régimen tendrá como protagonista a una parte en concreto de la sociedad, los burgueses. ¿Recordáis cuándo nacieron los burgueses en la Edad Media? Aquellas personas que tenían poder económico en las ciudades pero que no tenían privilegios. Pues aún en el siglo XVII y también en el XVIII nos encontramos con que los burgueses carecen aún de privilegios políticos, lo cual llevará a que se rebelen. Y después de definir de manera general qué significa el Antiguo Régimen, vamos a estudiarlo de manera pormenorizada, comenzando con su sistema político, es decir, como ya hemos visto anteriormente, el absolutismo. ¿Cómo podemos definir el absolutismo? Podemos definirlo como un sistema político en el cual una persona, es decir, el rey, acuña bajo su persona todos los poderes. Unos poderes que recaen en él, además, como derecho divino, es decir, venidos directamente, o según ellos lo creían, de Dios. El mayor representante de todos los reyes absolutos será el gran Luis XIV, el rey Sol de Francia. Un rey que, como podéis ver en esta imagen, tuve a bien conocer cuando visité París el año pasado. Este que está detrás de mí es Luis XIV, el Rey Sol, el creador de la monarquía absoluta, una monarquía que comenzará a expandirse por toda Europa a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Un rey que se convertirá en el Estado, con su famosa frase, el Estado soy yo. Reinó durante nada menos que 77 años.
cambió las estructuras reales de Francia para asegurarse un poder total y dejó una enorme impronta en la historia europea debido al esplendor de su reinado, a la fastuosidad de Versalles, a donde trasladó su residencia real, y al poder que consiguió aglutinar bajo su persona. Al final, según os decía desde el Museo del Louvre, Luis XIV terminó siendo el mismo Estado francés, como se le atribuye en su famosa frase. En cuanto al retraso, Sire, como os mencioné, no queríamos molestaros con asuntos tan triviales del Estado. ¡Yo soy el Estado! Y en este esquema estudiamos de manera general las características principales de este sistema político absolutista, de estas monarquías absolutas. Y vamos a centrar sus características en tres principales. La primera de ellas, y la más significativa, es que los reyes absolutos concentraban en su persona todos los poderes políticos y gobernaban, por tanto, prácticamente de forma directa. Ello lo consiguieron mediante dos medidas. La primera de ellas era prescindir de las cortes medievales, esas cortes de nobles que habían gobernado durante la Edad Media los reinos junto al rey. Y en segundo lugar, los reyes consiguieron concentrar su poder en su persona mediante el cuerpo de la burocracia, es decir, mediante una serie de funcionarios leales en absolutos al rey que cumplían sus designios y le ayudaban a gobernar el reino. En segundo lugar, y como ya hemos citado anteriormente, otra de las características de los reyes absolutos eran que su monarquía se consideraba de derecho divino, es decir, que su poder venía directamente de Dios. Y en tercer lugar vamos a estudiar como característica de las monarquías absolutas que estos reyes intentaron irradiar una imagen de lujo y superioridad. ¿Mediante qué? Pues por ejemplo mediante la construcción de grandes palacios. Es el ejemplo del Palacio de Versalles a las afueras de París, que se convirtió en la gran residencia real europea durante el reinado de Luis XIV. Estamos a punto de entrar en el Palacio de Versalles, el lugar de residencia del rey Luis XIV, que tengo ahí detrás de mí. En agosto de 2016 tuve la suerte de visitar París y pasar un día recorriendo Versalles, sus largos y decorados pasillos, sus lujosas habitaciones. Entramos con la habitación del rey y en la cama del rey Luis XIV detrás. Tuve la sensación de convertirme por un día en miembro de la corte de Luis XIV. En estos palacios los reyes intentaban además celebrar grandes fiestas y suntuosos banquetes, con los que irradiar esta imagen de riqueza y superioridad sobre el resto de sus súbditos. Asimismo, intentaron rodearse de una corte de artistas, músicos, pintores, etc., todos que alabasen su gran figura. Y por último, estos reyes, con el objetivo de ganar prestigio, costearon costosas campañas militares que, por ejemplo, en el caso francés, llevará al país a la ruina. A continuación vamos a estudiar cuál es el fundamento teórico del absolutismo, porque había alguna serie de personas que consideraban que esta monarquía estaba sustentada en un derecho no solo divino, sino también jurídico. Hablamos de algunos filósofos y pensadores que justificaban el absolutismo de la época, y nos centraremos en dos principales: Bossuet y Hobbes. En el caso de Bossuet es el teórico del llamado derecho divino, como hemos visto anteriormente. Si paras el vídeo puedes leer en la diapositiva un texto de Bossuet con el que justifica este derecho divino de los reyes absolutos. Y en el caso de Hobbes nos encontramos con un autor que, si bien continúa defendiendo la monarquía absoluta, no la hace por el derecho divino, sino por el hecho de considerar que los seres humanos necesitamos un rey por encima de todos para asegurar nuestra supervivencia y el buen gobierno de todos. Es célebre la frase de Hobbes en su gran obra El Leviatán, de que el hombre es un lobo para el hombre. Según este autor, el hombre necesita una monarquía fuerte por encima de todos nosotros para que no acabemos en la ruina. Puedes también parar la diapositiva para leer el texto. Después de haber visto cuáles son las características políticas de esta época del antiguo régimen, con el absolutismo y su cara opuesta, el parlamentarismo, vamos a hacer ahora un breve repaso a las características sociales y económicas del antiguo régimen. Decimos breve repaso porque estas características son iguales
más o menos de manera aproximada a la que nos encontramos durante la Edad Media y Moderna cuando hablamos, por ejemplo, del concepto de sociedad estamental. Y es que en el seno de la sociedad, por ejemplo, de Francia o de otros reinos europeos, aún seguía teniendo prácticamente el monopolio de la actividad social y económica el feudalismo. ¿Recuerdas qué era? Yo tengo un rey, yo tengo un noble, pacto feudal. Yo tengo un noble, yo tengo un siervo, pacto de vasallaje, pacto feudal, pacto de vasallaje, feudalismo medieval. Seguro que con esta canción sí lo has recordado. En esta sociedad estamental nos encontramos con 3 estamentos, 2 de ellos privilegiados: la nobleza y el clero. La nobleza se corresponde al 2% de la población. Tenía tierras, tenía derechos y privilegios políticos y además tenía el gobierno en los reinos junto al rey. A su vez nos encontramos también con el clero, el cual se corresponde con el 1% de la población y, como ya debes saber, se encargaba de orar e interceder ante Dios y los hombres. ¿Y quién es el resto? El resto es un enorme grupo que se corresponde con el nada menos que 97% de la población, que podemos llamar tercer estado. Y por último, ¿cuáles son las características de la economía del antiguo régimen? Pues, como hemos estado hablando del feudalismo, sabrás ya que la gran mayoría de las actividades económicas, nada menos que 3/4 de la economía, se correspondían con agricultura. Es decir, con actividades del sector primario, que eran llevadas a cabo por la gran mayoría de la población, que se dedicaba al campo. Esta agricultura era rudimentaria, al igual también que la pequeña industria que existía en los reinos, que era artesanal y aún seguía conservando algunos rasgos medievales, como por ejemplo las asociaciones gremiales.